Me llamo Inés Beltrán y tengo 74 años. Toda mi vida me ha acompañado el olor a hilo quemado por la fricción de la aguja y la suavidad del algodón recién lavado. Desde que tengo uso de razón, coser fue más que un oficio. Fue refugio, consuelo y también castigo. Me enseñó mi madre, en una habitación donde la luz se colaba por una cortina que ella misma había remendado tantas veces, que ya no sabía de qué color había sido en su origen. Tenía las manos nudosas y la espalda encorvada, pero su voz era firme cuando decía: «Una mujer que sabe coser nunca depende de nadie, hija». Supongo que eso creí, al menos hasta que comprendí que una mujer que lo da todo, incluso lo que cose, acaba olvidada entre cajones. Desde entonces no he dejado de coser, pero lo hago para recordar quién fui. Y también para no olvidar lo que nunca pude ser. Mi esposo, Ángel, murió joven. Un paro cardíaco fulminante mientras arreglaba el tejado de la casa. Yo tenía 43 y Clara, nuestra hija, apenas 11. La vi hacerse adulta de golpe, sin pedirlo, sin entenderlo, mientras yo, como tantas mujeres de mi generación, guardaba el llanto para la noche, cuando ya nadie me veía. Me puse a coser más. Abrí un pequeño taller improvisado en la sala y empecé a ofrecer mis servicios en el barrio. Bastillas, uniformes escolares, trajes para quinceañeras, blusas de lino bordadas a mano. Pronto, sin proponérmelo, vestí a medio vecindario. Y con los años mis manos adquirieron esa memoria silenciosa que ya no necesita pensar. Solo medir, cortar, hilvanar y seguir adelante. Clara siempre fue la razón detrás de cada sacrificio. Nunca se lo dije de esa forma, pero cada puntada en sus vestidos era una forma de asegurarle que, aunque no teníamos lujos, tenía raíces. Cuando quiso una chaqueta de mezclilla como la que usaban las niñas de la televisión, pasé 3 noches copiando el modelo de una revista italiana y la cosí con retazos de distintas telas para que pareciera de boutique. Cuando le negaron la entrada a un evento escolar por no llevar el uniforme de gala, le confeccioné uno con tal precisión que la directora pensó que lo había comprado en el centro. Lo curioso es que ella no solía agradecer, no porque fuera mala hija, sino porque creció creyendo que todo eso era normal, que todas las madres hacían lo mismo. Y quizás por eso, ahora, cuando la escucho reírse de mis vestidos de lino y mis zapatos sin tacón, lo que más duele no es la burla, sino la ceguera. Hace años que Clara trabaja en moda, aunque nunca quiso admitir que se inspiraba en lo que yo hacía. Estudió diseño gracias a una beca y al dinero que logré ahorrar, vendiendo cortinas, arreglando ropa ajena y renunciando, poco a poco, a los gustos personales. Nunca fui a su graduación, porque la ceremonia era para jóvenes y los espacios eran limitados, según me dijo por teléfono. Y yo acepté, como tantas otras veces, con esa docilidad que una arrastra sin darse cuenta. A veces pienso que ella me ama, pero a la distancia. Como si yo fuera una presencia decorativa. Una de esas muñecas de trapo que adornaban su cama cuando era niña. Queridas, sí, pero sin voz, sin lugar en las conversaciones adultas. Mi casa está llena de recuerdos que nadie visita. En un rincón, aún conservo la máquina de coser que usaba mi madre, pesada y oxidada, pero funcional. Encima de ella, una caja de lata con botones de todas las épocas. Algunos de marfil, otros de nácar, otros de plástico barato que conservo por nostalgia. En las paredes cuelgan moldes viejos, patrones amarillentos y un espejo que apenas refleja con claridad, pero que cada mañana me recuerda que aún estoy aquí. Los domingos, Clara llama. A veces,
Me pregunta cómo estoy, si necesito algo, y luego se apura en cortar la conversación porque tiene una reunión, un desfile, una cena con clientes. No la culpo. En su mundo, todo es rápido, visual, efímero, y yo represento lo opuesto. Lo lento, lo constante, lo que no cambia. Como si al mirarme viera un espejo de lo que ella huye a toda costa. Raíces que no quiere reconocer. Hay días en que me miro al espejo antes de salir a comprar pan y me pregunto si realmente me he vuelto una caricatura de mí misma. Mis vestidos son los mismos de hace décadas, hechos por mí, con telas que guardé con cuidado como quien guarda palabras no dichas. En la calle, los jóvenes me miran como si perteneciera a otro siglo. Pero en el fondo, no me molesta. Lo que me duele es cuando esa mirada la encuentro en los ojos de mi hija. Recuerdo una vez, hace unos meses, en que me invitó a una pequeña reunión en su departamento. Era una cena informal, dijo. Algo sencillo con colegas del estudio. Me esmeré en vestirme. Planché un vestido beige con cuello cuadrado que había hecho especialmente para la ocasión. Me puse el broche de perlas que fue de mi suegra. Y hasta me maquillé un poco, algo que no hacía desde el funeral de Ángel. Cuando llegué, ella abrió la puerta, me miró de arriba abajo y soltó una risa contenida. «¡Ay, mamá! ¡Eres tan tú!», dijo, dándome un beso en la mejilla como quien intenta no despeinar a una señora de museo. Durante la cena, hablaban de tendencias, de telas importadas, de influencers. Y yo, en silencio, cortaba mi carne con cuidado, escuchando cómo uno de sus amigos halagaba un diseño que Clara había presentado en París. Reconocí la silueta. Era mía. Una blusa que le hice cuando tenía 17 años y se preparaba para un recital de poesía en la secundaria. Había copiado el patrón de un catálogo francés que me prestó una vecina y lo adapté a su talle con esmero. Nunca me agradeció. Pero aquella noche llegó primera en el concurso y me abrazó con fuerza al volver a casa. Ahora, esa blusa era una pieza conceptual inspirada en la nostalgia de la infancia latinoamericana. Nadie mencionó mi nombre. Después de esa cena, regresé a casa y saqué todos mis cuadernos de moldes, mis notas, mis bocetos. Los hojeé uno por uno, acariciando las hojas con dedos cansados. Y me hice una pregunta que no había querido formular durante años. ¿Para quién fue todo esto? ¿Para una hija que, al crecer, decidió que su madre era un recuerdo incómodo? ¿O para mí, para resistir al olvido, para seguir siendo, aunque fuera en la sombra? No tengo muchas certezas, pero sí tengo la convicción de que cada hilo que pasé por la aguja fue un acto de amor, aunque nadie lo viera, aunque mi nombre no figure en etiquetas. Y si hoy estoy aquí, contando esta historia, es porque ya no me basta con ser invisible. Porque llega un momento en que incluso las costureras cansadas necesitan que alguien les mire a los ojos y les diga, tú también vales. No por lo que diste, no por lo que tejiste para otros, sino por lo que aún eres. Aunque nadie lo vea, aunque tu hija se ría, aunque te dejen atrás. Aquí sigo, con aguja en mano y memoria intacta. Clara me llamó un jueves por la tarde. La voz le sonaba alegre, casi infantil, como cuando tenía 12 años y me pedía permiso para quedarse a dormir en casa de su amiga Julia. Me dijo que iba a presentar su nueva colección en una galería del centro. Un evento pequeño, privado, con prensa especializada y algunos patrocinadores. Nada grande, mamá, pero me gustaría que vinieras. Sería lindo tenerte ahí. No supe si estaba más sorprendida por la invitación o por el tono afectuoso con que lo decía, pero accedí sin pensar. A pesar de todo,
seguía siendo mi hija. Y yo aún conservaba esa esperanza diminuta y terca de que algún día volvería a mirarme como lo hacía de niña. Con orgullo, con cariño sin condiciones. Pasé todo el viernes arreglando un vestido que llevaba años guardado en el fondo del armario. Uno que yo misma había cosido para una boda a la que nunca asistí. Azul petróleo, con mangas 3/4 y un cuello amplio que dejaba ver, sin ostentación, la clavícula. Le añadí un bordado discreto en la cintura, con hilo plateado, para darle un aire más actual. Pulí mis zapatos bajos, me recogí el cabello en un moño prolijo y rescaté del joyero unos pendientes de filigrana que habían sido de mi madre. Me miré al espejo largo rato, buscando fallas, preguntándome si era demasiado, si estaba bien, si no haría el ridículo. Y al final me dije que no importaba. Que lo hacía por Clara. La galería era moderna, con paredes blancas, iluminación dirigida y una música suave que se mezclaba con el sonido de las copas. Llegué puntual, como siempre. Un joven en la entrada me pidió mi nombre. Lo encontró en la lista y me ofreció una pulsera de papel que indicaba mi acceso general. Pregunté si Clara estaba adentro, y me respondió que debía estar preparando el backstage. Caminé lentamente entre los cuadros colgados, los percheros con ropa cubierta en fundas plásticas y un pequeño bar improvisado en la esquina. Todo tenía ese aire sofisticado que siempre me hizo sentir fuera de lugar, como si mi mundo de botones y cremalleras no tuviera cabida allí. Cuando Clara apareció, venía acompañada de una mujer alta, de labios rojos intensos y voz aguda. «Ahí está mi madre», dijo Clara con una sonrisa tensa. Y la mujer levantó una ceja antes de acercarse a saludarme. Me dio 2 besos al aire y me examinó como se examina un mueble antiguo, con curiosidad y cierto desdén. «Encantada, señora Beltrán. Clara siempre dice que usted fue su inspiración». Asentí sin palabras. Clara me dio un abrazo breve, casi protocolar, y me pidió que me acomodara por allá, señalando unas sillas dispuestas cerca de una columna. «Desde ahí puedes ver bien la pasarela. No es primera fila, pero es tranquilo. Vas a estar más cómoda». Lo dijo con esa dulzura calculada que usan los presentadores de televisión cuando intentan disfrazar una falta de consideración con una sonrisa blanca. Me senté obedientemente. A mi alrededor, mujeres jóvenes con atuendos impecables hablaban de tejidos, de nombres que no conocía, de estrategias de branding. Yo escuchaba, intentando no parecer demasiado ajena, y a la vez sintiéndome cada vez más pequeña, más fuera de sitio. Cuando empezó el desfile, las luces se atenuaron y una música electrónica llenó el espacio. Las modelos comenzaron a desfilar, y a medida que avanzaban, sentí una mezcla extraña de orgullo y angustia. Los diseños eran hermosos, sí, pero muchos me resultaban familiares. Demasiado. Uno de los vestidos, de lino crudo con detalles en azul marino, era casi idéntico al que le había cosido a Clara para su primer día en la universidad. Otro, con cortes diagonales y botones expuestos, era una réplica del abrigo que yo misma usé durante años, adaptado una y otra vez para que me durara más temporadas. Incluso vi una blusa con pliegues en el cuello, tal como la que me encargó cuando consiguió su primer empleo formal. Me llevé la mano al pecho sin darme cuenta. Aquello no podía ser coincidencia. Eran mis patrones, mis manos, mi memoria convertida en novedad. Cuando terminó el desfile, la sala aplaudió y Clara salió a recibir los vítores. La mujer de labios rojos se acercó al micrófono y habló del talento de Clara, de su capacidad para reinterpretar lo clásico con una mirada contemporánea. Luego, mencionó algo que me dejó helada.
Muchos de estos diseños parten de archivos personales que Clara ha reinterpretado. Piezas de otras generaciones que ella encontró en ferias o en tiendas de segunda mano, y les devolvió la vida. Ferias. Segunda mano. Como si mis costuras fueran hallazgos casuales, como si yo nunca hubiera existido. La garganta se me cerró. Me levanté despacio y caminé hacia una mesa lateral donde había copas y canapés. Necesitaba aire, aunque fuera en forma de agua mineral. Al servirme escuché a una de las invitadas decir en voz baja, pero clara: ¿Y esa señora quién es? Parece sacada de un álbum viejo. Otra respondió entre risas: Dicen que es la madre de la diseñadora. Seguro la trae por nostalgia estética. Me di la vuelta, deseando poder desvanecerme. Pero lo peor estaba por venir. Minutos después, una periodista se acercó a Clara con una grabadora. ¿De dónde sacas tus ideas?, preguntó. Clara respondió con esa voz firme que suele usar en entrevistas. Bueno, tengo muchos referentes. Estudié historia del traje y también me inspiro en piezas antiguas, de archivo. Algunas me las he encontrado en mercados de pulgas, otras en tiendas retro, otras simplemente me vienen a la cabeza. Es como si vivieran dentro mío desde siempre. Dentro suyo, sin una sola mención a mí. A mis años, a mi aguja, a mi sacrificio. Me senté otra vez, sin saber qué hacer. Por un momento creí que me lo estaba imaginando, que quizás estaba siendo muy sensible. Pero entonces la vi. En una vitrina lateral, con luces dirigidas, había una pieza expuesta como parte del proceso creativo del artista. Una blusa blanca con bordado azul en el cuello. La misma que hice a mano para el cumpleaños 18 de Clara. Con hilo de madeira que compré a plazos. Con puntadas que me llevaron semanas. Reconocí cada curva, cada error leve que solo yo podía ver. No cabía duda, era mía. Y debajo de la vitrina una placa decía: Inspiración anónima. Pieza retro encontrada en una tienda de San Telmo. Me quedé mirándola durante minutos, mientras la gente pasaba a mi lado, comentando lo delicado del bordado, lo encantador lo artesanal. En ese instante, supe que no había sido olvido. Fue decisión. Fue borrado. Clara había elegido separarse de mí no solo como hija, sino como creadora. Había tomado lo mejor de mi trabajo, lo que aprendí con sangre, con dolor y con noches sin dormir, y lo había convertido en una marca sin origen, sin pasado, sin madre. Volví a sentarme. Ya no veía con claridad. Las luces me molestaban. La música sonaba hueca. Las voces eran ecos lejanos. Me había esforzado tanto por estar presentable, por no hacerle sombra, por no incomodar. Y aún así, estaba allí, convertida en adorno, en pieza descartable, una reliquia muda. Y lo que dolía no era el olvido, sino la apropiación. Que mi hija no solo no me reconociera, sino que borrara mi existencia para vender como suyo lo que nació de mis manos. Me quedé hasta el final, por respeto. Cuando se acercó a despedirse, le dije que el desfile había sido muy lindo. Ella sonrió, sin notar nada raro. Gracias por venir, mamá. Sé que este mundo no es muy tu estilo. Quise decirle tantas cosas, que me dolía, que me partía el alma, que yo era ese estilo, y que ella era mi reflejo negado. Pero me limité a abrazarla, porque aún la amaba, porque aún no sabía cómo empezar a defenderme sin destruir lo poco que quedaba entre nosotras. Porque, a pesar de todo,
seguía siendo su madre, aunque ella ya no quisiera recordar de dónde venía. Aunque para el mundo yo no tuviera nombre. Los días siguientes al desfile transcurrieron con una extraña quietud, como si todo en mí se hubiera entumecido. No podía coser, no podía leer. Apenas podía concentrarme en preparar un té sin dejar la tetera en el fuego, hasta que el olor a metal quemado me devolvía al presente. Caminaba por la casa como una sombra, con los hombros caídos y la mirada perdida, y cada rincón me devolvía ecos de una historia que parecía ya no ser mía. Me sentaba frente a la ventana y pasaba horas observando la calle, viendo cómo los vecinos salían con sus bolsas de mercado, cómo los niños corrían tras una pelota improvisada, cómo la vida seguía su curso sin detenerse, ajena a la mía. Mi taller, mi refugio por más de 3 décadas, yacía en silencio. La máquina de coser cubierta con una tela para evitar el polvo, los retazos apilados sin orden, los alfileres oxidados en el imán. Había algo roto en el centro de mi pecho, algo que no terminaba de sangrar, pero tampoco cicatrizaba. Durante años había vivido convencida de que el amor silencioso, ese que no exige, que no reclama, que se expresa en actos cotidianos y no en palabras grandes, era suficiente. Creí que con solo estar ahí, con solo hacer lo correcto, bastaba. Pero el desfile me mostró una verdad incómoda. El silencio también puede ser una forma de desaparición. Clara no solo había tomado mis diseños, mis ideas, mis gestos de madre, sino que había aprendido que podía hacerlo sin consecuencias. Y eso, más que su ingratitud, era lo que más dolía. El hecho de que estuviera segura de que yo no reaccionaría, que lo permitiría como siempre, que no haría ruido, que no exigiría nada, que seguiría sentada en una esquina, agradecida de que me dejaran mirar desde lejos. Intenté escribirle una carta, pero no encontré las palabras. Empezaba con frases suaves, como si aún necesitara pedirle permiso para hablar. Querida Clara, sé que quizás no lo hiciste con mala intención. O tal vez no te diste cuenta, pero algunas piezas del desfile. Y luego tachaba todo con rabia. Me daba cuenta de que no era a ella a quien intentaba convencer, sino a mí misma. Necesitaba justificarla, disculparla, protegerla, como si fuera una niña que no sabía lo que hacía. Pero Clara ya no era una niña, era una mujer adulta, con una carrera, con una imagen pública, con decisiones frías y deliberadas. Y yo era la única que parecía seguir anclada a una versión de ella que ya no existía. Una noche, después de cenar sola otra vez frente a la televisión apagada, decidí ordenar mi taller. Pensé que quizás el orden externo me ayudaría a aclarar el desorden interno. Empecé por las telas, doblándolas con precisión, clasificándolas por textura y color, como lo hacía cuando recibía encargos. Después pasé a los cajones de hilos, luego a los botones, luego a los cuadernos de moldes. Cuando llegué a la caja de bocetos antiguos, la abrí con cuidado. Adentro, perfectamente conservados entre papeles de seda, estaban los patrones originales de varios de los modelos que Clara había presentado como propios. Cada uno tenía mi firma en lápiz. Ibe, como acostumbraba desde los tiempos en que aún soñaba con abrir un pequeño taller con nombre propio. Revisé cada hoja con una mezcla de tristeza y rabia. Allí estaban los diseños de mis noches de insomnio, las líneas que había trazado con manos temblorosas después de trabajar 10 horas, los detalles que me robaban el sueño porque quería que fueran perfectos, los botones de nácar, los cuellos asimétricos, los cortes al bies, los plisados invisibles. Todo mío, todo ignorado, todo robado.
Decidí escanear algunos de los patrones y guardarlos en un archivo digital. No sabía exactamente para qué lo hacía, pero algo en mí me impulsaba a dejar constancia, como si quisiera protegerme de una posible destrucción. Luego fui al cuarto de Clara, ese que no tocaba desde que se mudó. Allí aún estaban sus cuadernos del colegio, algunas fotos con sus amigas y una caja de cartón sin etiqueta debajo de la cama. La saqué y al abrirla descubrí algo que me dejó paralizada. Eran mis cuadernos de trabajo, los más recientes. Esos en los que había seguido dibujando en secreto, aunque ya no tuviera a quien mostrarles mis creaciones. Yo creí que los había extraviado durante una mudanza, pero allí estaban, en su casa. Claramente los había tomado sin decirme. Y lo más inquietante era que algunas hojas estaban arrancadas, como si hubiera copiado los diseños y luego destruido la evidencia. Me senté en el suelo, con la caja entre las piernas, y por primera vez en años lloré en voz alta. No por los cuadernos, no por los patrones. Lloré por mí, por todo lo que había permitido, por haber enseñado a mi hija a borrar sin culpa, por haberle mostrado, sin querer, que el amor verdadero aguanta cualquier cosa, incluso el olvido. Después de aquella noche, algo cambió en mí. Empecé a hablar con otras costureras que conocía desde hacía años, mujeres mayores como yo, que habían vivido lo mismo en silencio. Una de ellas, doña Amalia, me dijo algo que me acompañó como una semilla. Nosotras somos las que bordamos la historia, Inés, pero siempre nos cosen por dentro, donde nadie lo ve. Quizá ya es hora de que algo quede por fuera. Esas palabras me rondaron la cabeza durante días. Volví a coser. No para otros, sino para mí. Empecé a rehacer uno de mis modelos más antiguos, con variaciones. Le añadí capas, texturas, detalles que no había podido incluir antes por falta de tiempo o dinero. Y mientras lo hacía, sentí que recuperaba algo que me habían arrebatado sin que yo lo notara. Cada puntada era una afirmación. Sigo aquí. Cada hilo, una línea de memoria. No fui invisible. Y en ese proceso, decidí abrir una cuenta en Internet, un blog pequeño, con seudónimo. Publicaba fotos de mis creaciones, escribía sobre técnicas olvidadas, sobre costura a mano, sobre patrones con historia. No lo hacía con expectativas. Solo necesitaba hablar, dejar constancia. Pero en pocos días comenzaron a llegar comentarios. Mujeres jóvenes que decían que nunca habían visto cosas así. Diseñadoras que pedían permiso para usar ciertos detalles. Y una, en especial, que escribió: «Gracias». Me recordó a mi abuela. Ella también hacía magia con retazos. No la valoré en vida. Ahora solo me quedan sus tijeras. Lloré al leer eso, porque era la primera vez en años que alguien veía mi valor sin conocer mi nombre. Fue entonces cuando Clara llamó. Sonaba agitada, incómoda. Me preguntó si había visto lo que estaban diciendo en redes. Yo no sabía a qué se refería. Me explicó que alguien había publicado una comparación entre uno de sus vestidos más recientes y una foto de mi blog. Decían que era una copia exacta. «Mamá, necesito saber si tú publicaste eso», me dijo con voz dura. Le respondí que sí, que había empezado a compartir mis diseños bajo otro nombre, que era algo mío, personal, que no tenía relación con su trabajo. Ella se quedó callada. Luego dijo: «Tú no sabes cómo funciona este mundo, mamá. No entiendes el daño que esto puede hacerme». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sin saber si debía sentir culpa
o alivio. Porque por primera vez yo también tenía voz, y ella lo sabía. Desde ese momento mi blog empezó a recibir más visitas. Algunas personas me preguntaban si era cierto que Clara Beltrán había tomado mis ideas. No respondí. No hacía falta. Las imágenes hablaban solas. Empezaron a aparecer artículos en blogs de moda independiente, luego en páginas de diseñadores jóvenes. No era un escándalo, pero sí una conversación. Y en el centro, sin quererlo, estaba yo. Inés Beltrán, la mujer sin nombre que, con hilos, estaba tejiendo su lugar de nuevo. Sentí miedo, pero también algo que hacía mucho no sentía: dignidad. Y aunque aún no sabía cómo terminaría todo esto, había algo que ya no podía negar. La primera costura se había roto. Y esta vez no pensaba remendarla en silencio. La madrugada en que decidí que ya no era suficiente resistir en silencio fue una de esas en que el sueño no llega y uno simplemente se sienta en la oscuridad con las manos sobre el regazo, oyendo el tic-tac del reloj que parece burlarse de nuestra inmovilidad. No encendí la luz. La ventana dejaba pasar la claridad pálida de la luna, y esa penumbra me parecía suficiente. Casi compasiva, me senté en la silla de siempre, la del rincón del taller, esa que rechinaba un poco si uno no se acomodaba con cuidado, y miré fijamente la máquina de coser, cubierta por una tela de lino que había teñido a mano hace años, con cáscaras de cebolla. Aquella máquina tenía más cicatrices que yo. La pintura descascarada en los bordes, la palanca endurecida por los años, el pedal que no siempre respondía al primer intento. Y sin embargo, allí estaba, como una prolongación de mi cuerpo, como una memoria física de cada día que pasé cosiendo por necesidad, por amor, por costumbre, por miedo. Me levanté y la destapé. No hice nada con ella esa noche. Solo la dejé desnuda, como si la luz de la luna necesitara también acariciarla, decirle que ya no era tiempo de esconderse. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho en décadas. Busqué en el ropero el vestido más bonito que hubiera cosido para mí, y me lo puse sin razón. Era uno azul noche, con cuello bote y una caída en la espalda que siempre me pareció demasiado osada para usar. Lo había cosido en mi cumpleaños 60, pensando que algún día iría a un evento en el que me sintiera digna de llevarlo. Ese evento nunca llegó. Pero esa mañana me lo puse igual, aunque solo fuera a caminar hasta la panadería. Al salir, noté que algunos vecinos me miraban con cierta sorpresa. Uno de ellos, don Ciro, me dijo en broma: ¿va a algún casamiento, Inés? Sonreí con suavidad y respondí: sí, al mío con la mujer que fui y que dejé esperando demasiado tiempo. No entendió, por supuesto, pero yo sí. Y eso era suficiente. De regreso, pasé por la casa de Dolores, una vecina que había sido costurera también y que hacía años que no salía por problemas de cadera. Le llevé unos bollitos dulces y charlamos largo rato. Le conté lo del blog, lo del desfile, lo de Clara. Me escuchó en silencio, con esos ojos nublados por las cataratas pero aún vivos de juicio. Cuando terminé, me dijo algo que me quedó grabado. A veces no es que te nieguen, es que te necesitan en silencio para no sentirse pequeñas. Tu hija se subió a tus hombros para verse más alta, pero nunca se volteó para mirar a quién pisaba. Esa frase me dolió, no porque fuera injusta, sino porque era verdad, y no era odio lo que sentía, ni siquiera rencor, sino una pena espesa, lenta, como una lluvia que no cesa, pero no inunda. Volví a casa y me senté frente al computador. El blog seguía activo, con nuevos mensajes, nuevas solicitudes.
Una chica llamada Abril me había escrito pidiéndome consejos sobre cómo ajustar un patrón antiguo a tallas modernas. Otra, una tal Jimena, me contaba que su madre también había sido costurera y que sentía que al leerme, la escuchaba a ella. Le respondí con detalle, con paciencia, como quien enhebra una aguja con hilos finos, sabiendo que un movimiento brusco puede romperlo todo. Y así pasaron los días. De pronto, tenía una rutina nueva. Despertaba temprano, me hacía un café, revisaba los comentarios, respondía con cuidado y luego me sentaba a coser. Pero no como antes. Ya no lo hacía desde la obligación, ni desde el vacío de la espera. Lo hacía con gozo. Redescubría técnicas, mezclaba texturas, experimentaba con cortes que siempre quise probar y nunca me atreví. No necesitaba vender. No necesitaba gustar. Solo necesitaba ser. Una tarde, mientras arreglaba un dobladillo de un pantalón viejo por puro capricho, sonó el teléfono. Era Clara. Su voz sonaba seca, contenida. Me dijo que quería verme, que necesitaba aclarar algunas cosas. Acordamos encontrarnos en un café a mitad de camino entre su casa y la mía. Fui sin saber qué esperar. Me vestí con una blusa que acababa de terminar, de lino verde oliva con botones de madera, y un pantalón ancho que había rescatado de un patrón de los años 70. Me sentía bien. No joven, no moderna, pero bien. Clara ya estaba allí cuando llegué. Llevaba gafas oscuras, aunque el lugar era cerrado. Me saludó con un beso en la mejilla, breve, y sin rodeos me dijo: «Esto del blog se está saliendo de control. Hay gente que cree que me robé tus diseños». La miré con calma. «¿Y tú qué crees?», le pregunté. No respondió de inmediato. Jugó con la taza vacía que tenía frente a ella y luego murmuró: «Yo solo tomé inspiración de cosas que vi en casa. No pensé que eso te importara». Esa frase me dolió más que todas las anteriores. No por lo que decía, sino por lo que revelaba. Que para ella yo había dejado de importar hace mucho. Le expliqué que no se trataba de derechos de autor ni de fama, que no quería dinero ni reconocimiento público, que solo quería saber que ella sabía, que recordaba, que no me había borrado del todo. «Yo no te borré», dijo, casi en un susurro. «Solo necesitaba espacio para crear mi voz. Y tú siempre estabas ahí, tan fuerte, tan firme». Me sentía pequeña. Aquello me desarmó. No lo esperaba. No la justifica, pero lo comprendí. Su éxito, su independencia, su imagen, todo estaba edificado sobre una madre que jamás se quebraba. Y eso también había sido una carga para ella. Charlamos durante 1 hora más. No resolvimos nada concreto. No hubo disculpas formales ni abrazos de reconciliación. Pero hubo algo nuevo. Una grieta en su coraza, una fisura por la que, tal vez, algún día, pudiera colarse algo más que indiferencia. Nos despedimos sin pactos ni promesas, solo un gesto vago de la mano y la sensación de que algo se había movido, aunque aún no supiéramos hacia dónde. Al volver a casa, abrí el blog y encontré un mensaje inesperado. Era de una curadora de arte textil que organizaba una exposición sobre mujeres mayores y memoria textil. Había encontrado mi página gracias a una diseñadora joven que la había compartido y quería invitarme a participar con algunas piezas. Casi no supe qué responder. Dudé. Pensé en rechazarlo. Pero luego me dije que no.
que ya había pasado suficiente tiempo dejando que otros contaran mi historia en su voz. Así que acepté. Preparé 3 piezas. Una blusa inspirada en mi madre. Una chaqueta basada en un diseño que nunca pude hacer para mí. Y un vestido sencillo, con un bordado en el pecho que decía en hilo rojo: aquí estoy. El día de la inauguración no llevé a nadie. No avisé a Clara. No invité a vecinos. Fui sola. Caminé por la sala y vi mis piezas colgadas con sus nombres, con mis iniciales, con mis fechas. Gente que no me conocía las miraba. Las tocaba con respeto. Comentaba sus detalles. Una joven se acercó y me dijo: ¿Usted es NB? Gracias. Me hizo acordar a mi tía abuela. Siempre quise aprender a coser como ella. Ahora quiero hacerlo. Le sonreí con suavidad. No le dije que NB era yo. No hacía falta. Me bastaba saber que había dejado una semilla. Esa noche volví a casa con una mezcla de cansancio y paz. Me quité los zapatos, me preparé un té, me senté en mi silla y acaricié la máquina de coser. Ya no era solo una herramienta. Era mi archivo, mi herencia, mi lengua secreta. Encendí la luz del taller, abrí el cuaderno nuevo que había comprado para comenzar otra etapa, y en la primera hoja escribí una frase sencilla: no hay aguja que no deje marca. Y esta vez, la marca será mía. Luego, me puse a coser. No para Clara, no para los demás, para mí. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que aún tenía algo por decir. Y lo diría con cada puntada. 2 semanas después de la exposición, cuando la euforia de ver mis piezas colgadas en un muro blanco bajo luces halógenas empezó a desvanecerse, y volvió a instalarse la rutina en mi casa con su aroma a polvo leve y té de boldo. Recibí la primera, señal de que algo se estaba moviendo fuera de mi campo de control. Una joven que había conocido en la muestra, una tal Carla. Morena, con ojos muy atentos y una manera de hablar como quien siempre tiene que explicarse demasiado rápido. Me escribió para avisarme que en redes sociales empezaba a circular una comparación directa entre uno de los vestidos de Clara y un diseño publicado por mí en el blog, semanas antes de su desfile. No era solo una coincidencia. Era una copia exacta. Los mismos pliegues oblicuos, el mismo escote disimulado con encaje artesanal. Incluso los botones, idénticos, como si los hubiera sacado de la misma caja antigua que guardo desde hace 30 años. Me envió capturas de pantalla. Una influencer de moda con miles de seguidores hablaba de plagio, de apropiación silenciosa, de madres invisibles y creativas. Y en los comentarios se desató una tormenta. Algunos defendían a Clara, otros cuestionaban su ética profesional. Pero todos, sin excepción, mencionaban mi blog. Esa noche no dormí. Me senté frente al computador con la luz tenue del velador y vi desfilar en la pantalla lo que por años había deseado y ahora me asustaba. Reconocimiento. No sabía si alegrarme, temer o retroceder. Pero ya era tarde. La rueda había empezado a girar. Y esta vez no era yo quien la impulsaba. A la mañana siguiente, Clara me llamó. Su tono era distinto. Seco, tenso, casi frío. Me pidió vernos con urgencia. Nos encontramos en una cafetería más discreta que la anterior, en una esquina del barrio viejo, lejos de su entorno profesional. Llevaba gafas oscuras y un abrigo caro, el cuello alzado hasta cubrir la mitad del rostro. Se sentó sin saludar y empezó de inmediato. ¿Estás contenta ahora? ¿Eso querías? No entendí de inmediato.
Le pregunté de qué hablaba y respondió con un gesto exasperado, como si yo fingiera ignorancia. Todo esto, lo del blog, la exposición, las entrevistas. ¿Era tu plan? ¿Vengarte así, con público? Sentí un nudo en el estómago. Intenté explicarle que yo no había enviado nada a la revista, que solo compartía mis diseños porque necesitaba hacerlo, porque era lo único que sabía hacer. Pero ella no me escuchaba. Están hablando de mí como si fuera una ladrona. ¿Tienes idea del daño que eso hace? Tengo patrocinadores, contratos. No es un juego. Su voz subía de volumen y varias personas en la cafetería empezaron a mirar. Le pedí que bajara la voz, que nos calmáramos. Me miró con rabia. Esa rabia antigua que solo tienen los hijos que sienten que sus madres les deben algo. No puedes arruinarme ahora. No después de todo lo que me costó llegar hasta aquí. Quise decirle que no era mi intención, que nunca quise competir ni restarle brillo. Pero sus ojos ya no buscaban comprensión. Solo exigían sumisión. Volví a casa temblando. Me preparé un té. Encendí la radio para llenar el silencio y me senté junto a la ventana, observando cómo las hojas secas se arremolinaban en la vereda. Pensé en Ángel, en cómo habría manejado él esta situación. Él siempre fue más severo, más tajante. Me decía que ser buena no era dejarse pisotear. La firmeza también es una forma de amor, solía repetir. Y sin embargo, yo había optado toda mi vida por el camino del silencio, de la cesión, del sacrificio invisible. Ahora, por primera vez, me preguntaba si eso había sido un error. Si al callar tanto, le había enseñado a Clara que tenía derecho a apropiarse de todo, sin consecuencias. Esa noche volví a escribir. No en el blog, sino en un cuaderno privado. Necesitaba ordenar mis pensamientos, entender en qué momento pasé de ser madre a ser materia prima. Inspiración desechable. Recordé los primeros vestidos que le hice, cuando apenas caminaba y yo ajustaba las costuras para que no le rozaran la piel. Recordé cómo le cosí su primer uniforme escolar, su disfraz de mariposa para la función de jardín, su vestido blanco para la confirmación. Cada uno de esos trajes había llevado un pedazo de mí. ¿Era justo ahora pedir un poco de vuelta? Días después, la situación escaló. Clara publicó un comunicado en su perfil profesional negando las acusaciones de plagio. Dijo que sus diseños eran fruto de años de trabajo y que cualquier parecido con otras piezas era mera coincidencia o parte del lenguaje común de la moda. No me nombró, pero incluyó una frase que me hirió profundamente. Lamentablemente, en tiempos de redes, cualquiera puede vestirse con gloria ajena. Aquello me paralizó. No por el ataque, sino por la inversión del relato. Ahora yo era la usurpadora, la que tomaba prestado, la que debía agradecer por siquiera existir en su sombra. Pensé en responder, pero una amiga, Delia, me advirtió. No caigas en el barro. La verdad se sostiene sola. No estaba segura de que fuera cierto, pero confié. Entonces sucedió algo inesperado. Recibí un mensaje de Martina, una excompañera de Clara del Instituto de Diseño. No la veía desde hacía más de 20 años. Me dijo que había visto la polémica y que sentía la necesidad de contarme algo. Nos encontramos en una plaza, bajo un árbol añoso. Me relató que, durante sus años de estudio, Clara solía llevar bocetos que ella aseguraba haber heredado de una tía modista. Patrones antiguos, técnicas que no enseñaban en clase. Al principio nadie dudó, pero con el tiempo empezaron a notar que esos diseños aparecían en proyectos clave, que Clara los usaba para sobresalir. Era raro.
me dijo. A veces parecía que no eran de su mano. Demasiado elaborados, demasiado maduros. Me agradeció por enseñarle, sin saberlo, a valorar lo artesanal, lo hecho con sentido. Me pidió perdón. Y se fue. Volví a casa, y por primera vez en meses abrí la caja donde guardaba las cartas viejas de Clara. Encontré una, escrita a los 14 años. Mamá, algún día voy a diseñar ropa como tú, pero no para venderla, solo para que todos vean lo linda que sos cuando coses. La leí varias veces. Lloré. Lloré por lo que fuimos, por lo que ya no somos, por lo que nunca supimos cuidar. Decidí entonces hacer algo más. Reuní todos mis cuadernos, mis patrones, mis tejidos guardados, y armé una exposición virtual con ayuda de una de las chicas del blog. La titulé Hilvanes de memoria. No nombré a Clara, no señalé a nadie. Solo conté mi historia. Una mujer que cosía en silencio y que un día decidió dejar de ser invisible. La muestra fue un éxito modesto, pero honesto. Recibí mensajes de todo el país. Mujeres mayores me agradecían por hablar. Jóvenes me preguntaban cómo aprender. Y entre todos los mensajes, uno me dejó sin aliento. Abuela, no sé cómo pasó todo esto, pero quiero aprender a coser contigo. Era de Alma, la hija de Clara, mi nieta de 14 años. Nunca me había escrito así. Nunca había mostrado interés. Y ahora de pronto pedía estar cerca. Le respondí de inmediato. Le dije que sí. Que claro que sí. Que las agujas estaban listas. Que aún quedaban muchos hilos por enhebrar. Esa noche dormí mejor que en años. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque comprendí algo esencial. A veces no se trata de ganar. Se trata de resistir con dignidad. De no devolver el golpe, pero tampoco agachar la cabeza. De ser firme sin dejar de ser madre. De recordar que cada puntada que damos en esta vida, por pequeña que parezca, deja una huella. Y que algunas, aunque pasen desapercibidas por décadas, un día brillan con luz propia. Porque están hechas con verdad. Y la verdad, tarde o temprano, encuentra su forma de salir a la superficie. La tarde en que Clara llamó para decir que quería pasar por casa, supe que algo definitivo iba a suceder. No usó excusas ni rodeos. No dijo que tenía un rato libre, ni que quería tomar un té. Simplemente dijo, voy para allá. Y colgó, como si las palabras de cierre le pesaran. Me quedé con el teléfono en la mano unos segundos, mirando la pantalla como quien intenta leer un presagio. Afuera, el cielo se había nublado repentinamente, y el aire traía esa humedad espesa que precede a una tormenta de verano. Me senté a esperar sin moverme, sin preparar café, ni enderezar cojines, ni cambiar de blusa. Por primera vez en muchos años, no tenía necesidad de ser anfitriona, de ofrecer dulzura, de suavizar el ambiente. Esta vez venía ella. Esta vez yo no tenía nada que disimular. Clara llegó sola, sin su marido, sin su hija, sin maquillaje. Llevaba un vestido sobrio, unos lentes de sol que se quitó apenas cruzó el umbral y una expresión tensa en el rostro. Se quedó de pie unos segundos en la entrada, como si evaluara si debía seguir avanzando. Yo no dije nada. Simplemente hice un gesto con la cabeza, indicando el camino al comedor. Se sentó en la silla de siempre, aquella que tantas veces ocupó de niña con las piernas colgando y una cuchara llena de crema en la mano, ahora convertida en una mujer que parecía no saber cómo empezar. No quise ayudarla. No esta vez. La dejé en su silencio,
esperando que fuera ella quien rompiera el hilo. Y lo hizo, de golpe, con una frase áspera, sin forma. «Me están cancelando contratos, mamá. Lo de tu blog, lo de la exposición. Todo esto me está arruinando». Su voz no era de súplica, sino de reclamo. Me miró como si yo fuera la causa de su ruina, como si yo hubiera conspirado durante años para tenderle una trampa en forma de aguja. Le pregunté qué quería de mí. «Necesito que digas algo, que desmientas, que expliques que los diseños eran de las dos, o que te inspiraste tú en mí, no al revés». Me dolió oír eso, pero no lo mostré. Me limité a levantarme con calma y traer del cuarto una caja que coloqué sobre la mesa entre las dos. Era la caja de patrones y bocetos fechados, con recortes de tela pegados con cinta y pequeñas anotaciones en lápiz. Para Clarita, 1998. Inspirado en el vestido de mamá, boda de Amalia. Boceto sin terminar. Tal vez para el desfile escolar. Ella la miró, al principio sin entender, luego con una mezcla de vergüenza y rabia. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque sabía perfectamente la respuesta. «Tu archivo», dije. «El verdadero. No el que mostraste en la galería. Este es el que hicimos entre las dos. Tú con el cuerpo que lo usó. Yo con las manos que lo trazaron». Guardó silencio largo rato. Luego empezó a hablar rápido, como quien lanza palabras para tapar la grieta. Dijo que estaba desbordada, que todo se había salido de control, que nunca fue su intención hacerme daño, que solo quería triunfar, demostrar que podía, que lo mío era hermoso, sí, pero antiguo, que necesitaba renovarse, que si me hubiera dado crédito desde el principio, nadie la habría tomado en serio, que el mundo de la moda es cruel, competitivo, despiadado, que ella solo había sobrevivido haciendo lo que tenía que hacer. Me miró entonces, con ojos cansados, sin lágrimas pero con un temblor en los labios, y dijo: «Sé que te fallé. Pero tú también a mí. Siempre fuiste perfecta. Siempre te tragaste el dolor. Nunca mostraste debilidad. ¿Cómo iba a acercarme si tú no necesitabas a nadie?» Aquella confesión me tocó un lugar que no esperaba. No justificaba nada, pero abría otra puerta. Tal vez yo también había sido injusta al sostener el mundo para que ella no se cayera, sin mostrarle nunca que también yo me quebraba por dentro. Tal vez confundí fortaleza con distancia. Tal vez, en mi esfuerzo por protegerla, le enseñé que el amor no exige nada. Y ahora ella no sabía qué era amar con responsabilidad. No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Respiré hondo. Pensé en todo lo que había callado, en todo lo que me había tragado para no incomodar, para que ella pudiera brillar. Y supe que ya no podía seguir igual. No voy a mentir, Clara. No voy a decir que esos diseños eran tuyos, porque no lo eran. Pero tampoco voy a salir a gritar que eres una impostora. Eso ya no me interesa. El daño está hecho, pero también la lección. Y no solo para ti. Se quedó mirándome en silencio. Yo me levanté y volví con otra caja, esta vez más pequeña, donde guardaba unas cartas sin enviar y un cuaderno de tapas duras. Se lo tendí. «Aquí está lo que nunca te dije. Lo que me guardé cuando eras adolescente, cuando te fuiste, cuando empezaste a hacer tu camino sin mirar atrás. Léelo cuando estés lista. O no lo leas, pero no vuelvas a pedirme que desaparezca para que tú puedas existir». Clara se fue sin decir adiós. Se llevó la caja. No volvió a escribir por varios días. El escándalo en redes empezó allí a apagarse,
como todo en Internet. El público se cansa, se distrae, encuentra otro tema. Algunos diseñadores que la habían respaldado se distanciaron. Otros la defendieron. Yo no intervine. No me interesaba el juicio ajeno. Por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de justificarme. Había dicho lo que tenía que decir. Y lo había hecho sin gritar, sin golpear puertas, sin romper platos. Solo con verdad. Una tarde, cuando ya creía que no tendría más noticias, sonó el timbre. Era Alma, mi nieta. Venía sola, con una libreta en la mano y una sonrisa tímida. ¿Puedo quedarme un rato, abuela?, preguntó. Le preparé chocolate caliente y la llevé al taller. Le mostré cómo se mide, cómo se traza una línea sobre la tela, cómo se hace un nudo invisible. No preguntó nada sobre su madre. No hizo falta. Había venido porque quería aprender. Porque había visto algo en mí que quería conservar. Y eso, en ese momento, era más que suficiente. Cuando Alma se fue, me quedé en el taller un rato más. Abrí una nueva libreta y empecé a dibujar un patrón sin destinatario. Solo por el placer de trazar líneas. De imaginar formas. De crear. Pensé en todo lo que había pasado. En lo que había perdido. En lo que aún quedaba por recuperar. Y comprendí que el mayor acto de amor propio que había hecho en mi vida no fue coser para los demás, sino hablar por mí misma, cuando nadie más lo haría. No desde el odio, no desde la revancha, sino desde la dignidad. Esa noche dormí sin sobresaltos. No soñé con Clara, ni con los vestidos robados, ni con las miradas ajenas. Soñé con mi madre, sentada a la mesa con su máquina de coser, cantando bajito mientras la aguja iba y venía. Y yo, a su lado, aprendiendo en silencio. Soñé con mi taller lleno de telas, con Alma riendo, con un futuro que ya no me asustaba. Soñé, por fin, con paz. Porque el clímax de mi historia no fue una pelea. Fue un límite. Y ese límite era yo. Han pasado varios meses desde aquella última conversación con Clara. Y aunque su voz no ha vuelto a sonar por el teléfono, y sus pasos no han cruzado de nuevo la puerta de mi casa, no la siento tan lejos como antes. No porque hayamos sanado lo que nos hirió, ni porque el tiempo haya borrado los gestos que dolieron, sino porque he dejado de esperarla desde el lugar donde me sentía invisible. Hoy la pienso desde otro sitio, uno más calmo, donde el amor ya no sangra, donde lo que queda no exige retorno ni reconocimiento, solo comprensión y un hilo tenue que aún nos une por la historia compartida, por lo que fuimos, y por la nieta que ahora viene cada martes a coser conmigo en este taller que, por fin, ha vuelto a respirar con el movimiento de las manos y el sonido constante de la aguja entrando en la tela. Alma ha llenado el espacio que el silencio de Clara dejó con una naturalidad que no buscaba reemplazo, sino continuidad. Viene con su mochila, su libreta de dibujos, su torpeza adolescente y esa energía que me recuerda lo que una vez fui, antes de que la maternidad me moldeara en otra forma. Al principio solo observaba, tocaba las telas con la punta de los dedos, como temiendo romper algo sagrado, pero poco a poco fue atreviéndose. Primero, a enhebrar una aguja, luego a hacer un dobladillo torcido, después a trazar su propio patrón. Tiene una manera de mirar las prendas que me asombra, como si viera más allá de la costura, como si pudiera leer los pensamientos que hay entre las puntadas, y cuando me pregunta por qué hago tal o cual pliegue, o por qué elijo una tela y no otra, yo le explico sin prisa, no solo para enseñarle, sino para dejar en su memoria un mapa de lo que significa realmente crear. Hacerlo desde el corazón, desde la experiencia, desde lo que no se puede copiar ni robar, porque nace de dentro,
y se cuece lento. A veces, mientras cose, me habla de su madre. No con reproche, ni con rabia, sino con una tristeza suave, como quien extraña algo que no termina de perder del todo. Dice que Clara está más ausente que antes, que ya no asiste a los eventos de su escuela, que vive pendiente de un nuevo proyecto en otro país. Y yo escucho, sin juzgar, sin intervenir, porque sé que lo que Alma necesita no son respuestas, sino la certeza de que alguien está ahí, presente, incondicional, sin agenda ni exigencias, como lo estuve yo para su madre durante tantos años. A veces me pregunta si me duele que Clara no venga, y yo le digo que hay dolores que ya no duelen, porque uno aprende a vivir con ellos, como quien convive con una cicatriz. La mira, la reconoce, pero ya no la toca. Le cuento que el amor entre madres e hijas no siempre es simple, que a veces está lleno de malentendidos, de silencios mal ubicados, de gestos que se interpretan al revés, y que eso no lo hace menos amor. Solo distinto. Alma asiente con los ojos muy abiertos, y yo veo en ellos la promesa de una comprensión que quizás Clara nunca me ofreció, y que tal vez ella tampoco reciba un día, porque las cadenas del afecto no siempre se rompen donde uno quisiera, sino donde menos espera. En los últimos tiempos he seguido publicando mis diseños, no con la frecuencia de antes, porque mi cuerpo ya no me responde con la misma agilidad, y porque ahora valoro más la pausa, el tiempo entre una prenda y otra, como si cada creación necesitara descansar entre sus propias costuras. He recibido invitaciones para colaborar con jóvenes diseñadores, para participar en charlas, incluso para que escriba un libro sobre mi experiencia, pero he dicho que no, no por miedo, ni por modestia, sino porque siento que ya conté mi historia de la manera que mejor sé, cosiéndola. Cada blusa, cada chaqueta, cada vestido que sale de mi mesa, es una página más de lo que no pude decir cuando era más joven. Cuando el mundo me pedía que hablara bajo, que agradeciera sin reclamar, que me conformara con la sombra. Hoy sé que esa sombra también me enseñó cosas. A observar con detalle, a valorar el trabajo silencioso, a no depender de la aprobación ajena para saber quién soy. Si algo me dejó todo lo vivido con Clara, fue la certeza de que las raíces no siempre florecen hacia donde una espera, pero siguen siendo raíces. Y aunque ella se haya alejado, aunque haya preferido construir su nombre negando el mío, sigue siendo mi hija. No porque me deba nada, sino porque la llevé dentro, la crié, y porque todo lo que fui para ella, bueno o malo, la acompaña como una costura interior, invisible pero firme. Hay días en que imagino que vendrá, que tocará la puerta sin avisar, con los ojos cansados y las manos vacías, y que se sentará en esta misma mesa donde ahora cose su hija. No le pediré explicaciones. No le exigiré disculpas. Solo le diré que aún queda hilo, que aún hay tela para trabajar, que si quiere, podemos coser algo nuevo entre las dos. Y si nunca viene, si el orgullo o el dolor le impiden volver, igual seguiré aquí, porque ya no la espero desde la necesidad, sino desde la paz. He aprendido que hay ausencias que también se habitan, que el silencio puede ser compañía si uno le encuentra forma. Y yo, después de todo, soy experta en dar forma a lo invisible. Cuando el sol entra por la ventana y el polvo flota en el aire como una lluvia dorada, me siento frente a la máquina y cierro los ojos por un momento. A veces escucho la voz de mi madre diciéndome que siga, que no detenga el hilo, que cada puntada que doy es también una afirmación de que viví, de que amé, de que dejé una marca. Y eso, al final, es lo único que importa. Que no pasamos por esta vida como telas lisas. Que nos arrugamos, nos manchamos, nos rompemos, sí. Pero también nos remendamos, nos bordamos,
y seguimos adelante. Porque las mujeres como yo no desaparecemos. Solo cambiamos de aguja y cosemos desde otro lugar.